Bien, en el presente vídeo vamos a tratar propiedad industrial y competencia desleal, ¿no? Y dentro de estos dos campos, cosas muy concretas. En lo que toca al primer bloque de propiedad industrial, tenemos que entender qué se entiende por propiedad industrial, qué se emplea en el proceso industrial. Y aquí podemos hablar de signos distintivos, marcas, que pueden tener, ojo, una, un nombre distinto al de la sociedad que tiene esas marcas. Por ejemplo, Coca-Cola, la marca Coca-Cola, el titular es una sociedad en España que tiene el nombre de Refrescos Ibéricos, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con la marca Fanta Coca-Cola o las marcas que comercializa. Entonces, la marca puede ser distinta de la denominación de la sociedad que las comercializa. Luego, creaciones industriales, el segundo bloque, que serían patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios. Y por último, creaciones estéticas. Bien. El artículo 1 de la ley de patentes, que es sobre la que vamos a hablar, ¿no? La ley, la 24ª ley de 2015 de patentes, dice que se protegen invenciones industriales, en especial patentes de invención, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios. Vamos a ver la distinción entre ellos. La patente tiene una mayor capacidad inventiva, es decir, por ejemplo, se inventa una fregona, a través de la cual, pues, con unas fibras que absorben el agua, se puede, pues, limpiar superficies, ¿no?, horizontales. O por ejemplo la bombilla, ¿no? La bombilla, la primera invención de bombilla, pues tiene unos filamentos por el que pasando la luz con una cierta resistencia generaba esa luminosidad. Luego los modelos de utilidad son unas creaciones que tienen menor capacidad inventiva. Por ejemplo, en la fregona a lo mejor es la rosca a través de la cual se sujeta la fregona al palo, ¿eh? O por ejemplo una extremidad de una aspiradora, es decir, complementan a una invención y por lo tanto no se puede entender que son en sí patentes. Y por último, los certificados de protección de medicamentos y productos fitosanitarios. Estos se piden ya decimos, en materia de medicamentos y productos fitosanitarios, puesto que para su comercialización es necesario que pase un periodo de prueba, de testeo, que puede durar años, y esto luego puede acortar la patente, el uso de la patente, que tiene, como sabemos, un límite de 20 años. A través de este certificado complementario se puede aumentar 5 años más la patente para que haya tiempo suficiente para amortizar, para recuperar la inversión que se hizo para desarrollar ese producto farmacéutico o fitosanitario. ¿De acuerdo? Pero solo se dan este tipo de productos. Bien, para que una propiedad industrial pueda ser patentable, es esencial, modelos de utilidad o patentes, es necesario que haya una novedad. Vamos a hablar de las patentes en concreto, que hay una novedad. ¿Qué decimos con novedad? Bueno, pues que la patente postulada o pretendida para que sea protegida e inscrita debe ser distinta de las patentes anteriores. Es decir, no debe haber una patente previa que, digamos, abarca o comprende lo que la patente nueva propone. Y esto es muy importante decir, que han de ser comparadas una a una las distintas patentes. Por ejemplo, si yo pongo en una lata, ¿no?, pongo un abre fácil, de alguna forma son dos patentes distintas, el abre fácil y la lata. Los he juntado. ¿Se podría patentar esa combinación de dos patentes previas, la lata y el abre fácil? Pues evidentemente que sí, hay novedad, porque la novedad no se predica de todas las patentes al tiempo. Es decir, solo se puede comparar una patente con otra a la vez, ¿no?, de una a una. Y esto permite que la síntesis de varias patentes que tienen una utilidad innegable puedan ser patentables, ¿no?
¿de acuerdo? Entonces, se hablaba de novedad, por ejemplo, en una forma de termosellado, en una sentencia que hablaba de un termosellado, en el cual, pues evidentemente, al aumentarse la temperatura de la lata y ponerse un reborde de plástico, se sellaba al tiempo con ese reborde de plástico. Entonces se decía, bueno, pero esto no es nuevo. Sí, pero aunque el efecto del reborde de plástico era una solución muy simple, eh, y estaba en otros productos, no estaba en termosellado de latas, y por tanto se permitió que se sintetizara y que se pusiera en las latas. Por otro lado, debemos tener actividad inventiva. ¿Qué quiere decir la actividad inventiva? Es decir, la novedad decimos que es comparar una a una todas las patentes anteriores para ver que la nueva patente no se ha dado antes, ¿de acuerdo? Pero la actividad inventiva es distinta. Se considera que una invención implica actividad inventiva, dice el artículo 8 de la ley, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Es decir, si con las patentes previas anteriores un experto no podría derivar lo que ya en la nueva patente que se pretende digamos, patentar o registrar y proteger. Ponemos el ejemplo aquí de un móvil con unos auriculares, es decir, hacer que el móvil también sea un reproductor de música. Es algo que a lo mejor, si no se hubiera patentado, se podría, no se podría patentar porque es que era un resultado natural, que se entiende que los móviles pueden reproducir música y por tanto un experto sacaría ese aparato de una forma natural al mercado por estar ya en el estado de la técnica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no habría actividad inventiva, ¿no? Esto quiere decir que lo que se ha generado no se podría hacer de forma natural por un experto que dedujera en un 100% esto de forma natural. Bien. Pues bien, lo importante aquí es que, y por último, que tenga una aplicación industrial, es decir, que se pueda producir en un proceso industrial y que por lo tanto pues, se pueda sacar una rentabilidad económica a ese proceso. Por eso, esos tres condicionamientos para que haya patentabilidad, ¿de acuerdo? Lo cual requiere también una seria y una reposada eh, examen y investigación. Bien. ¿Qué se quiere con estas cosas? Lo primero que se quiere es que se protejan la actividad inventiva. Es decir, que si yo invento algo, invento tiempo, invierto dinero, invierto esfuerzos en algo, luego pueda recuperar esa pérdida de recursos, de tiempo que he empleado en esa invención, de forma que fomente, que favorezca la invención, que favorezca que la gente arriesgue, porque luego va a haber un tiempo de explotación en exclusiva, que normalmente es 20 años, en los cuales yo voy a poder explotar esa invención de forma exclusiva y voy a poder recuperar el dinero que he invertido. De ahí que se protege. Pero por otro lado, la lógica de la patente es permitir que se pueda seguir innovando. Y para esto vamos a sacar el tema de la manguera antitorsión. Sabemos que las mangueras antes se mordían y entonces impedía el flujo de agua. Pero se crearon unas maderas que, inclinando las vetas eran longitudinales, ¿no? Paralelas a la manguera, inclinándolas un poco de forma oblicua, esto hacía que no se pudieran torsionar. Bien, pues se sacó una manguera, la primera manguera que se sacó antitorsión, pues tenía una inclinación, pues por ejemplo, no sabemos, de 30 grados respecto a la horizontal de la manguera, que esto impedía que se, digamos, torsionara, que se mordiera e impidiera el flujo de agua. Pero un productor, no sé si fue español, pues hizo más oblicuo, torció más grados esa beta, de forma que se hizo todavía más antitorsión. Y el tribunal declaró que si bien la primera patente había sido patentable, porque era realmente un ingenio bastante interesante para evitar, digamos, pérdidas de flujo de agua, esto no podía evitar que
otro mejorara esa patente, a través de girando unos grados más o menos esa torsión. De forma que la ley de patentes permite proteger al que ha inventado, pero no impedir que se pueda seguir investigando, incluso partiendo de esa patente anterior, pero mejorándola. Y este doble efecto es muy importante porque, por un lado, permite la innovación y que la gente se anime a innovar, y por otro lado, no frena la innovación. Bien, este sería un poquito. Entonces, por tanto, nosotros podríamos, si mejoramos un producto, podríamos superar una patente y que se nos registrara una patente mejorada a nuestro nombre. Por otro lado, tenemos que hablar de competencia desleal. Y para hablar de competencia desleal, podríamos decir, a grandes rasgos, que son todas aquellas prácticas contrarias a la buena fe que hacen cambiar a un consumidor medio su decisión de compra. Tenemos 5 conductas: 3 contra los competidores y el mercado y 2 contra los destinatarios o consumidores. Contra los competidores y el mercado tenemos la imitación ilícita, las prácticas de denigración y las prácticas agresivas. Y contra los destinatarios o consumidores, porque a veces no son consumidores los que reciben los productos, tendríamos prácticas de falseamiento, engaño y prácticas agresivas. Vamos a empezar con las prácticas contra los competidores y el mercado, y en especial las prácticas de imitación ilícita. Lo que dice la ley de competencia desleal es que inicialmente, el artículo 11, la imitación está permitida. ¿Por qué? Porque somos animales miméticos, debemos partir de una realidad para crear otra. Hablábamos de que antes de que había una manguera y sobre esa manguera antitorsión se inventó otra más desarrollada. Es que nosotros no vamos a crear nada ex novo totalmente, siempre nos basamos en pues diseños anteriores, creaciones anteriores. Por ejemplo, un móvil, pues sacamos una app para el móvil, pero no creamos el concepto de app ni de móvil. Y esto, por ejemplo, pasaría en esta fotografía que vemos. Es decir, para hacer una bota de fútbol, pues es muy difícil innovar, ¿no? Es que está todo inventado, y aunque tienen un mismo diseño parecido con tacos, etcétera, esto no se considera ilícito. Es decir, por defecto la imitación es lícita. Los diseñadores pueden inspirarse unos en otros y no es ilícita. ¿Cuándo es ilícita? Cuando hay una confusión, aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno, o imitación sistemática. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de confusión. Vemos aquí que Beefeater, que es la marca conocida, ha sido copiada por Sota de Bastos, con una grafía, con unos colores, con una estructura de la botella tan idéntica que un consumidor medio podría llevarse error y llevarse Sota de Bastos en lugar de Beefeater. ¿De acuerdo? Pero esto podría ser también el aprovechamiento de la reputación ajena, es decir, copiar marcas, los bolsos de Gucci que compramos en los manteros, ¿no? Nos aprovechamos de la reputación para vender falsificaciones que se conocen que son falsificaciones, pero etcétera. O, por ejemplo, un restaurante que copia toda la carta de un conocido restaurante, pero claro, la hace más barata, entonces invita a que todos los clientes vayan a él en lugar de al original, porque es más barato. Entonces, todo aquello que no sea solamente mera inspiración, sino que quiera apropiarse de la identidad de otra persona o aprovecharse de su reputación o de su esfuerzo, está proscrito, está prohibido. Por otro lado, otra práctica contra los competidores y el mercado es las prácticas de denigración. Aquí tenemos a Eura diciendo que una hamburguesa de carne contamina más que tu coche, de forma que la industria agroalimentaria está siendo atacada. Pero también puede haber un ataque a través de prácticas de comparación. Por ejemplo, Halo Pizza dice, aquí no hay secreto, tratando un poco de coger el mensaje de Telepizza del secreto está en la masa. No, es que nosotros no tenemos secreto, porque si el secreto está en la masa es que no hacen bien las pizzas, ¿no? Aquí podría ser dudoso que fuera denigración, pero podemos coger ejemplos varios de comparar productos que no son los mismos, o comparar marcas distintas, Rioja y Ribera, o denominaciones de origen distintas. Eso no está permitido, y no está permitido porque genera mucha distorsión. A diferencia de la imitación, la comparación denigrativa está prohibida. O sea, por defecto no se puede
comparar dos cosas, salvo que sea objetiva sobre las características principales y, evidentemente, que tengan la misma función, porque si yo comparo un aspirador industrial con un aspirador de casa, va a parecer que el aspirador de casa no vale para nada, es inservible, cuando lo que sucede es que tiene otro uso distinto que el aspirador industrial. Por tanto, la comparación por defecto prohibida, salvo que sea objetiva, misma función, etc. Y luego tenemos las prácticas agresivas, el dumping, es decir, la venta por debajo de costes para llevarse a todos los consumidores y echar del mercado al competidor, el espionaje industrial, romper vínculos con el competidor. Hay muchas prácticas agresivas contra los competidores, que sería, digamos, un eslabón más. Por otro lado, tenemos las prácticas contra los destinatarios. Y aquí teníamos, las primeras serían las prácticas de falseamiento de engaño. Esta foto, digamos, tratando de promocionar un producto de régimen es muy aclarativa. Es decir, en solo 12 semanas una persona no pasa de esa forma. Sobre todo porque no solamente se necesita ese producto, sino que además tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer muchas otras cosas y estás engañando al consumidor diciéndole que con solo consumir un producto de dieta te va a producir te va a generar ese estado físico, esa apariencia, cuando es falso, también podría ser falso. Por ejemplo, las liquidaciones por cierre que se alargan en el tiempo y realmente no son liquidaciones, o el crecepelo de toda la vida, todo aquello que genera una imagen distorsionada de la realidad. Y por último tenemos las prácticas agresivas, ¿no? La coacción, el marketing agresivo, las llamadas insistentes, publicidad encubierta, no decir que es publicidad cuando un presentador de la tele está realmente haciendo publicidad, el neuromarketing cuando se está empleando de forma inconsciente, dando mensajes de forma inconsciente o apelando a los resortes inconscientes del consumidor. Todo eso se puede considerar práctica agresiva contra el destinatario. Bueno, y estas serían de alguna forma las prácticas de competencia desleal.